la pasada semana, el domingo pasado, hablábamos de que el sabio gana almas, y en el libro de Proverbios lo estuvimos viendo. Hoy vamos a ver también el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 1, donde dice: la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Es muy significativo este versículo, ¿no? Porque ya nos habla de la sabiduría, ¿no? Y en el Nuevo Testamento nos enseña que el Evangelio es Cristo, ¿no? Como una persona. Cristo es el Evangelio. Cuando hablamos de buenas noticias, las buenas noticias es Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Y el Evangelio es sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Todo eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Y que Cristo es sabiduría y también es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que este Evangelio, Cristo por un lado, y esta sabiduría, Cristo por el otro, ha dado Dios a nosotros. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros a Cristo. Es decir, nos ha dado poder de Dios para vivir la vida cristiana. Poder de Dios para vivir la vida cristiana y sabiduría para poder desarrollarla y crecer en ella. De esto se trata, que la sabiduría edificó su casa. Cristo edifica la iglesia y Cristo es sabiduría de Dios. Así que lo que dice el apóstol San Pablo en 1 de Corintios, esto sí lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 17 al 24, dice así, hermano: pues, 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 24, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con palabras de vana sabiduría, para que no hagamos vana la cruz de Cristo, sino que le demos valor a eso. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está. Dice así: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y hace una pregunta San Pablo: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí no vale, hermano, en esta escritura vemos que no vale lo que el hombre diga, lo que el hombre piense, no vale la sabiduría terrenal. Aquí en esta escritura nos está diciendo que no vale el poder del hombre. Por eso nosotros sabemos que para nosotros no vale introducir métodos humanos del mundo, carnales, para predicar el Evangelio. En esto entendemos que nosotros no necesitamos introducir estrategia para persuadir y manipular a las personas, pero sí necesitamos sabiduría. Sabiduría que sale solo de la palabra de Dios, para alcanzar
a los que se pierden. Este trabajo no podemos hacerlo de cualquier modo, sin importar el modelo que tenemos bíblico. Porque lo que hoy llamamos o llaman evangelización no es nada comparado con lo que la Biblia enseña. No es más que un rasguño en la superficie y se da mucho bombo, como veis en las redes. Se da mucho bombo y platillo, se habla de, iglesias llenas de gente, pero en esas megas iglesias llenas de gente, pocas conversiones reales, pocas. La evangelización moderna de hoy es superficial y con habladuría temporal, siempre poniendo la mirada en el hombre, siempre poniendo la mirada en la tierra, poniendo la mirada en lo temporal, en lo terrenal. Pero no es así como nos enseña la Biblia. Hoy, en la evangelización que hoy la gente dice que está haciendo, en la mayoría de los casos, no en todos, gracias a Dios, se utiliza como un entretenimiento carnal para atraer a las personas a una casa, a un edificio, que llaman iglesia. Cuando sabemos todos que el edificio no es la iglesia. La iglesia somos las personas que habitamos dentro de ese edificio. Y ahora, cuando la gente llega a ese edificio, llegan de una manera entretenidas y lo primero que esperan esas personas que llegan a ese edificio es que tú las sigas entreteniendo. Es por eso que el viernes estamos viendo que había que tener sabiduría con las personas que van llegando a la iglesia, sabiduría con las personas de la calle cuando le evangelizamos y sabiduría con los mismos hermanos de la iglesia. Tenemos que usar de sabiduría, de Cristo como sabiduría de Dios, hermano. Cuando la gente llega a este tipo de edificios necesita entretenimiento carnal. Y para mantenerlos se necesita mucho más entretenimiento carnal para que la gente no se vaya de la iglesia. Hace algunos días escuchamos a una hermana decir, es que no quieren venir porque lo que les gusta es el baile, la danza, las banderas y todo este tipo de cosas. Y esto es una tragedia, hermano, porque no se está poniendo la gloria de Dios delante, se está poniendo a la gente el entretenimiento carnal. Entonces, para mantener a esta gente ahí, tú tienes que inventar mucho más entretenimiento carnal para poder mantenerlas dentro. Y esto te va a matar a ti. Cualquier pastor no puede soportar esto, si de verdad es un pastor. No puede soportarlo mucho tiempo. Tiene que romper con el entretenimiento carnal y ponerse delante del Señor y arrepentirse y decir, Señor, quiero ver tu gloria, porque hasta hoy solamente veo lo carnal y lo mundano para albergar a gente en este edificio. Y esto no es lo que tú me mandas, Señor. Así es como deberían de orar los pastores modernos. Así que, hermanos, no ocurre de la misma manera cuando nosotros usamos de la sabiduría de Dios, de la Escritura que el Señor nos ha dejado. Tal y como nos dice el consejo de Pablo. Ese consejo apostólico de Pablo. Ese consejo que da a las dos cartas dirigidas a Timoteo, donde yo quisiera leer algunos versículos en este día. San Pablo le dice en una de esas cartas a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Tenemos que tener en cuenta de quién hemos aprendido. Por eso, hoy el mensaje trata mucho de la sabiduría de Dios, sabiduría de Cristo. La sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Por eso el mensaje de hoy habla de el sabio gana almas. Persiste, le dice Pablo a Timoteo, persiste, sigue adelante, procura dirigirte correctamente y pensando de la manera que has aprendido y de quién has aprendido. Y que desde la niñez
Desde que el Señor vino a tu vida, hermano y hermana. Desde que el Señor vino a tu vida. No desde que tú habías nacido. Porque ninguno de nosotros que hemos nacido de la manera de nuestra madre, nosotros hemos nacido en pecado. Y hemos necesitado tener un nuevo nacimiento. Desde que tú has nacido de nuevo. Acuérdate cómo has nacido, acuérdate de quién has aprendido el Evangelio y te persuadiste. Desde la niñez, desde que has nacido de nuevo, has sabido las Sagradas Escrituras, has conocido la sabiduría de Dios y esas cosas te pueden hacer más sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí vemos esta Escritura. Esta es la palabra de Dios que nos hace sabios y entendidos. Y si seguimos leyendo consejos en estas cartas a Timoteo, le dice de la misma manera: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Muchas veces no tenemos cuidado de nosotros mismos. Queremos ganar a los perdidos, pero nosotros no sé si estamos muy en el camino, porque no estamos cuidando la doctrina, no estamos cuidando nuestra enseñanza, no estamos cuidando las cosas que hemos aprendido desde que conocimos a Jesús. Pero Pablo aconseja de este modo: ten cuidado, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Muchas veces vamos corriendo a ayudar a personas y nosotros mismos estamos peor que esas personas, espiritualmente hablando. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Y Pablo sigue diciéndole a Timoteo: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura, busca presentarte a Dios. Procura presentarte al Señor. ¿Cómo? Bien aprobado por Él. ¿Qué importa que los hombres no te aprueban? Tú preséntate a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza correctamente la palabra de verdad. Y usar correctamente la palabra de verdad es para la salvación de los oyentes. Cuídate de ti mismo, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque de esta manera te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y para esto se requiere sabiduría. Muchas veces vamos de cualquier manera haciendo las cosas en la iglesia, los perdidos, en la calle, compañeros, vecinos, cuando evangelizamos, de cualquier manera. Y hay una manera bíblica que dice aquí: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que traza correctamente la palabra de verdad. Y estas palabras que le dice Pablo a Timoteo aún son válidas para todos nosotros. Muchas veces pensamos que esto está escrito solamente para un pastor, para un evangelista, para alguien que está al frente de una iglesia o alguna cosa de esta. Pero hermano, estos son válidas para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia en general. En este caso, un hombre iba a tomar cargo en una iglesia. Entonces, él estaba no mirando a Timoteo solo, él estaba mirando lo que Timoteo iba a enseñar a la iglesia. ¿Entendéis? Así que esto es para todos nosotros. Es necesario tomar cuidado y persistir en lo que hemos aprendido. Que nuestra predicación no solo sea bíblica a la iglesia, sino también a la gente de la calle. Ven a la iglesia porque el Señor te va a dar 100 veces más de lo que tiene. No, eso no le digas a la gente, porque luego el Señor no le da y se van. ¿Me entiendes? No le digas ese tipo de predicación, porque no es verdad, es mentira eso. Tú háblale el evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz, háblale ese, el único que puede salvarles. No lo alimentes de viandas que no sirven, falsas, vacías, sino diles la palabra de verdad.
Por eso dice, preséntate a Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que sabe correctamente trazar la palabra de Dios para los perdidos, a fin de que sean salvos. Y persiste, le dice San Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido. Que tu predicación no solo sea bíblica para la iglesia, Timoteo, sino también para la gente que no conoce la sabiduría de Cristo. Los que están fuera de la iglesia, los que se pierden, ellos pueden entender bíblicamente las cosas que les dice Timoteo, a fin de poder guiarlos, ¿dónde? A la salvación, que es en Cristo Jesús. De esto se trata el Evangelio, hermano. No de que te vean a ti, que vean a Cristo, que acudan a la cruz y digan, Jesús, tú has muerto por mí. Yo soy un miserable perdido. Necesito tu perdón. Ayúdame, Señor. Hazme crecer en tus caminos. Cosas que me han dicho antes no las entendía, pero ahora que te veo a ti, Señor, quiero seguirte. Y Pablo le dice a Timoteo, de esta manera, haz obra de evangelista. ¿Ves qué le dice? Haz obra de evangelista. Sin embargo, Timoteo no era evangelista. Es por eso que digo que Pablo está hablándole a la iglesia en general con estas palabras, y no solo a Timoteo. Le dice, haz obra de evangelista. Y Timoteo no era evangelista. Timoteo iba a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, no evangelista. Sin embargo, por eso yo sé que el Señor nos está hablando a todos. Tenemos que hacer obra de evangelista. Tenemos que cumplir con aquellas cosas que el Señor nos ha dado. En esta obra de evangelista, al igual que como en cualquier otro servicio, hemos hablado de las cartulinas de los cumpleaños, la limpieza de la iglesia, cualquier otro servicio es importante, hermano. Así que tenemos que cuidar de hacer una obra según la sabiduría de Dios y no según nuestras pretensiones. Y es importante agradar a Dios, hermano, no importa que no agrades a la gente. A mí me molesta mucho cuando hay alguien que está hablándole del Evangelio a alguien y le dice, ¿te gustó el culto el domingo? ¿Te gustó el culto el domingo? Pues a mí no, porque a Dios no le gustó la manera que yo adoraba, la manera que yo escuchaba la palabra. A Dios no le estaba gustando. Entonces no tiene por qué gustarme a mí. ¿Entendéis? Así que tenemos que tener mucho cuidado y usemos la palabra de Dios correctamente. En Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, se lo dice, que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. En la evangelización de almas, hermanos, debemos de incluir todas las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, testificando solemnemente a todos los hombres que se arrepientan, que tengan un arrepentimiento genuino para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Y si vamos a ver más consejos de Pablo, solo tenemos que continuar no leyendo la primera carta a Timoteo, sino también la segunda. Y leemos así, lo que hemos dicho antes, procura, busca con diligencia. Ser diligente es estar atento a hacer las cosas bien. Es decir, el apóstol pone la responsabilidad sobre Timoteo y sobre nosotros. Así que la obra de ganar alma se nos ha confiado a ti y a mí. El Evangelio ha sido confiado por Dios y lo ha puesto en nuestras manos, y tenemos que procurar con diligencia poner todo el esmero posible. Tenemos que tener cuidado, tenemos que esforzarnos y poner atención en cómo hacemos las cosas y cómo debemos hablar a los hombres del destino de su alma. Tenemos que tener sabiduría y saber hablarle del destino de su alma, y no solamente de que vengan a una sección de entretenimiento eclesiástico. Eso no es el Evangelio, hermano. Tenemos que aprender a predicar el Evangelio. San Pablo sigue dando instrucciones en las cartas a Timoteo y le dice de cómo llevar a cabo este servicio del Evangelio a la iglesia y también a las almas que se pierden. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay recompensa, que va a tener una corona para los ganadores de almas. Así que leemos en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, leemos que dice que el que lucha
debe de luchar ¿cómo? Correctamente, legítimamente, sin trampas, sin trampas, sin trampas, sin mentiras. La importancia de evangelizar bíblicamente, sin trucos, sin manipulación, sin estrategias de compraventa y otras fórmulas de marketing. Tenemos que llevar el evangelio como lo hicieron y como lo hacen los verdaderos obreros. Como dice la Escritura, que salieron por amor a su nombre. No pretendían otra cosa. Ellos no salieron para llenarse los bolsillos de dinero. Ellos salieron por amor al nombre que los había salvado. Al nombre de Cristo Jesús. Y decía también, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por causa y por amor de Jesús. ¿Es este el evangelio que se predica hoy? No, hermano, es un evangelio fluctuante, un evangelio que hace aguas, un evangelio que no ofrece salvación eterna. Hoy se predica un evangelio que es terrenal, que es animal, que es sensacionalista, un evangelio temporal, un evangelio para tener abundancia carnal, para tener entretenimiento carnal. Y este no es el evangelio que San Pablo está escribiéndole a Timoteo y a la iglesia en general. No es. Así que, hermano, podemos persistir en este evangelio. No tenemos que tener miedo, sino debemos de ser fieles y leales al mensaje que hemos aprendido del Señor y que Él predicó. ¿Qué evangelio predicó Jesucristo? Nada más venir Jesús, su primer mensaje no fue os amo a todos. La gracia, la puerta de la gracia está abierta, no dijo eso. Su primer mensaje, ¿cuál fue? Arrepentíos, cada uno de vosotros, arrepentíos. ¿Y qué manda el Señor? ¿Qué dice San Pablo que Dios está mandando alrededor de todo el planeta Tierra? ¿Qué está mandando Dios? Que todos los hombres se arrepientan. Eso es lo que Dios manda. Ese es el primer mandamiento para el ser humano que está perdido. Arrepiéntete de tus pecados y busca a Dios. Llora por tus pecados. Entre la puerta y el altar, llora tus pecados. Y Dios tendrá misericordia de ti. Este es el mensaje que abre la puerta de la gracia. Ese es el mensaje. El mensaje de la cruz. Este mensaje, claro que es gratuito, hermano. Siempre lo decimos. Es gratis el mensaje de Jesús. Pero no es barato. Siempre lo digo. Gratis no es barato. Siempre lo digo, hermano. Cuando algo se regala, alguien lo pagó. Es gratis para ti que lo recibe. Pero piensa en aquel que lo pagó. Piensa en el que lo paga. No seas egoísta y recibe un regalo con despropósito. No, recibe ese regalo de Cristo, pero con propósito, sabiendo que lo pagó Él por ti. ¿Me entiendes? No digas gratis y hago lo que me da la gana porque es gratis. Eso es un falso evangelio y hoy se predica ese evangelio en las iglesias. Y hay que refutar eso. Tenemos que hablar de la fe de Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros, el mensaje de la cruz. Le costó su vida, la vida del Hijo de Dios. Fue clavada en un madero. Así que no es barato, no es barato. Le costó la vida al Hijo de Dios. No buscamos éxito en nuestra predicación, hermano. Queremos ser aprobados por Dios y para ello debemos correr la carrera legítimamente. Debemos de predicar bíblicamente para ser fieles a Dios y verdaderos creyentes. Si no, tienes que volver a empezar. ¿Sabes? Te has quedado a la mitad de camino y te has desviado del camino. Vuélvete a Dios, porque Él tendrá misericordia de ti. A los corintios también le dice Pablo, cuando fui a vosotros, fíjate qué palabras, le dice a la iglesia de Corinto, Grecia, cuando fui a vosotros para anunciaros el Evangelio de Dios,
Dice, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría. Palabras de sabiduría, no. Pablo no tenía ninguna de esas palabras. Podría haberlas usado porque él era un maestro del pueblo de Israel. Pero él ya dejó atrás su vieja vida y dijo, comienzo de nuevo. Nació de nuevo y ya no usaba más excelencia de palabras de sabiduría, sino que se había propuesto solamente saber una cosa, saber a Jesucristo, dar a Jesucristo, y a este, dice Pablo, crucificado. Porque con él estoy juntamente crucificado. Ahora quiero dar a ese Cristo crucificado. Con él estoy crucificado. Ya no vivo más yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo mientras predico el Evangelio, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, este es el mensaje de la cruz. Ese es el mensaje que tienes que predicar en la calle. ¿Te gustó el culto el domingo? Nunca le digas esto a un miembro de la iglesia. ¿Te gustó la predicación? No le digas eso. ¿Le gustó a Dios la predicación que se predica hoy? ¿Le gusta a Dios o no? Si no le gusta a Dios, no debería de gustarte a ti. Tampoco. Sí, hermanos, que hay muchos que predican según su falsa excelencia de palabras de sabiduría. Y dice Pablo, yo no me propuse nada de esto entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice Pablo, yo estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, porque era responsable de lo que decía. Y sabía que lo que iba a decir iba a determinar dónde las almas iban a ir a parar. ¿Saben? Y dice Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría. Él no quería manipular a nadie. Él no quería engañar a nadie. Jesús cuando vino y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no vino con otro mensaje, porque él no quería engañar a las multitudes. Él les dijo la verdad siempre. Nunca mintió a nadie. Hoy hay muchos predicadores que mienten en el púlpito. Y estos deberían de salir del púlpito. No deberían de estar en un púlpito. Pablo no. Pablo dice, yo no fui a vosotros con palabras persuasivas. No quería manipular a nadie. Mis manos me han servido para vivir. No estoy aquí para manipular a los creyentes. Estoy aquí para demostrar, por medio del Espíritu Santo y de poder, el Evangelio de Cristo en mí. Eso fue lo que dijo. Esto fue lo que dijo. Y le presentó a Cristo. Y le dice, para que vuestra fe, dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres. Que vuestra fe no sea porque los hombres os persuaden. Hoy yo doy gloria a Dios y gracias a Dios. Que el día de mi conversión no había ninguna personalidad humana delante de mí. Que nadie oró por mí. Yo estoy contento que nadie oró ese día por mí. Nadie oró por mí. No había ningún hombre, ninguna mujer, no había ninguna iglesia, no había nadie delante de mí ese día cuando la conversión vino a mi corazón. ¡Aleluya! Y eso es maravilloso, hermano, que tú te conviertas sin que nadie haya delante de ti. Eso es glorioso, es por eso por lo que tú no cambias ya más eso. Sabes que has recibido el regalo más grande y por eso ya no cambian más. Aleluya. Gloria sean dadas a Dios. Dios nos ha confiado. Vamos a ponernos de pie, hermano, y miremos que Dios nos ha confiado este mensaje. Con esto quiero terminar. Dios nos ha confiado un mensaje, un único mensaje, un único evangelio, dice San Pablo. Si alguno viniere con otro evangelio, si algún ángel viniera a vosotros y os predicara otro evangelio, si yo mismo, dice Pablo, viniese con otro evangelio, es falso. Es falso. Y yo doy gracias a Dios porque tenemos este único evangelio que hay. Amén. No hay otro evangelio. Y debemos de ser fieles cuando lo anunciamos. Los apóstoles, todos ellos, no solo Pablo, también Pedro, se le llena la boca cuando dice, si alguno habla
Si alguno de vosotros, hermano, si alguno habla, que hable conforme ¿a qué? A las palabras de Dios, por favor, a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así Dios llevará la gloria cuando tú prediques el Evangelio a los perdidos. Que Dios te bendiga y próximo día estamos aquí de nuevo, hermano. Que el Señor los bendiga y quiero pedir a Juan Carlos que nos